familia tecnológica, a este episodio especial de Tech Motion, Jóvenes en Movimiento. Hoy tenemos un tema wow, probablemente uno de los temas más importantes para cualquier estudiante, profesor, joven creativo o profesional del siglo XXI, la inteligencia artificial. Pero no hablaremos de ella como la vemos en TikTok, YouTube o en las películas. Hoy profundizaremos en lo bueno, lo malo, lo emocionante y sobre todo lo complicado y lo que significa para nosotros como estudiantes que estamos en plena transformación digital. Y cuando digo nosotros, no hablo solo de teoría, hablo de la vida real. Tareas, exámenes, proyectos, trabajos en grupo, presiones, expectativas y sueños. La IA ya está metida en todo eso, aunque a veces no nos demos cuenta. Totalmente. Y quiero comenzar diciendo esto. Estamos viviendo en una época donde la tecnología avanza más rápido que nuestra propia capacidad para asimilarla. Antes, el conocimiento se acumulaba de generación en generación. Hoy, cada 6 meses, aparece algo nuevo que cambia totalmente la forma en que estudiamos, trabajamos, socializamos y hasta pensamos. Y detrás de todo ese cambio, la inteligencia artificial está en el centro. Nos está retando, nos está acelerando, nos está cuestionando y nos está obligando a reinventarnos. Y ese proceso de reinventarnos no es cómodo. Nos obliga a desaprender algunas cosas, a aprender otras nuevas y a preguntarnos si estamos preparados para vivir en un mundo donde estudiar ya no es solo memorizar, sino aprender a convivir con máquinas que parecen más inteligentes que nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo interesante es que todo esto nos agarra en plena etapa de formación. No somos una generación que ya terminó de formarse y ahora observa la IA de lejos. No, somos estudiantes, docentes, formados, jóvenes que todavía están construyendo sus bases, sus habilidades, su forma de pensar. Y en medio de este proceso de construcción aparece la IA y nos dice, tranquilo, yo lo hago por ti. Y ahí es donde se encienden todas las alarmas. Porque una cosa es que nos ayude y la otra es muy diferente, es que nos constituya en el propio acto de aprender. Totalmente de acuerdo contigo. Y algo interesante es que esta conversación no es solo para entender cómo funciona la IA. No, es para preguntarnos, ¿qué nos está pasando como estudiantes? ¿Qué habilidades estamos perdiendo sin darnos cuenta? ¿Qué habilidades nuevas debemos desarrollar? ¿Qué pasa con nuestra creatividad, concentración, memoria, ética y criterio? Porque seamos honestos, todos en algún momento hemos sentido la sensación de decir que la IA la haga. Yo solamente tengo que entregar algo. Pero, ¿qué pasa con lo que tú aprendes en el proceso? Más, toca temas más profundos. Estamos aprendiendo menos, estamos pensando menos, estamos sintiendo menos. Nos estamos volviendo dependientes de la IA como si fuera oxígeno académico. Y yo diría algo más fuerte. Estamos comenzando a delegar nuestra identidad intelectual a una máquina. Sí, cada vez que tenemos que opinar, escribir, describir, analizar o crear, dejamos que lo haga la IA. ¿Dónde queda nuestra forma única de ver el mundo? Exactamente. Y cuando hablamos de identidad intelectual, no hablamos de notas ni de calificaciones. Hablamos de algo más profundo, como articulas tus ideas, cómo conectas lo que vives con lo que lees, cómo interpretas tu realidad. Si todo esto lo caracterizamos en IA, entonces correremos el riesgo de convertirnos en estudiantes que cumplen, pero no en personas que realmente piensan. Claro, esta conversación es larga, es extensa, es profunda. Queremos que te sientes, que respires, que pienses y que escuches por esta hora y media o 2 o 3 horas este podcast. No solo te va a informar, te va a hacer cuestionarte la manera en que estudias, la manera en que te preparas para el futuro y sobre todo la manera en que convives con la tecnología. No venimos a satanizar la IA, obviamente no, pero tampoco venimos a romantizarla. Venimos a ponerla sobre la mesa como lo que es, una herramienta poderosa. Puede ayudarte o limitarte según cómo la uses. Así que comencemos este viaje tecnológico.
pero también humano. Prepárate para pensar, pero también para sentir. Porque la inteligencia artificial no está cambiando lo que hacemos, está cambiando lo que somos. Y si no somos conscientes de este cambio, podemos despertar un día y darnos cuenta de que hemos dejado de ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Claro. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, ya que hoy vamos a hablar de definiciones, de historias, de usos, de riesgos de ética, de creatividad, de evaluación, de exámenes, de trabajos en grupos, de futuro laboral y sobre todo la responsabilidad personal. Este no es un episodio para asustarte, sino para empoderar. Porque la IA está aquí para quedarse. La pregunta no es cómo la vas a usar o no. La pregunta es cómo la vas a usar y las respuestas solo la puedes construir tú. Y ahora tal vez tú te preguntas, ¿Qué es la realmente la IA? Ahora sí, entramos en terreno concreto. Jeremy, Yarianne, ¿por qué mucha gente habla de la inteligencia artificial? Pero si le preguntas qué es, se quedan en blanco o piensan que son robots con ojos azules. Jeremy, quiero que arranquemos con una aclaración que parece simple, pero no lo es. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué mucha gente la confunde con robots humanoides, películas de ciencia ficción o máquinas que supuestamente piensan como nosotros? Exacto. Y la verdad es que la IA no piensa, no siente, no entiende el mundo como tú lo entiendes. Claro. Lo que sí hace es procesar enormes cantidades de información y detectar patrones. Es como un estudiante que memorizó 100 libros, pero sin entender realmente ninguno. La IA no es despierta un día y dice, quiero aprender música. Solo responde a lo que se le pide, basándose en lo que ya vio en sus datos. exactamente, y hay algo clave aquí. La IA no tiene conciencia ni tiene emociones, como estabas diciendo anteriormente, ni contexto humano. Tú puedes contarle una historia triste y te puedes responder con empatía simulada, pero esa empatía no sale de un corazón, nace de estadísticas que atendieron como suelen responder los seres humanos ante una situación triste. No es malo, pero hay que saber qué es lo que está pasando detrás. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y me encanta este ejemplo. Porque si tú le preguntas algo difícil, te da una respuesta convincente, elegante, completa, pero no porque sabe, sino porque encontró patrones parecidos en sus datos. ¿Entienden? Es como un loro sofisticadora, que repite lo que vio muchas veces, pero lo que hace también parece que lo hace tan bien que parece como que lo entiende. Como cuando tú adiestras a un perro y el perro sabe tanto así, tú crees que el perro realmente sabe. Y el problema no es que lo haga bien, el problema es que nosotros terminemos creyendo que entiende más que nosotros. Sí, y ahí está el reto. Porque como estudiantes podemos caer en la trampa de creer que la IA es perfecta, infalible, sabia, y cuando en realidad es un sistema estadístico que intenta percibir la mejor respuesta. Claro. No está verificando si eso es verdadero o falso. Solo está calculando qué es lo más probable que debería decir. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, cuando la IA te responde, tú sigues siendo responsable de revisar, confirmar, corregir y adaptar. Claro. La IA no es la última palabra. Es un punto de partida. Y si no lo entiendes así, puedes terminar copiando errores bonitos, bien redactados, pero completamente equivocados. Claro. Y eso nos lleva a una pregunta fuerte. Si la IA no piensa, ¿por qué nosotros dejamos que piense por nosotros? Porque cada vez que tenemos una duda, corremos a preguntarle, sin siquiera razonar primero. ¿Qué está pasando con nuestra capacidad de esfuerzo mental? Porque también hay algo de comodidad, de flojera, de no quiero pensar tanto, que lo haga ella y yo solamente copio. Exacto. Es porque la IA nos seduce, nos da la respuesta fácil, rápida, sin esfuerzo y sin frustración. Y nuestro cerebro ama evitar el esfuerzo. Somos seres que buscan atajos y la IA es el atajo más grande de la historia humana. Antes el atajo
era copiarle al compañero. Ahora el atajo es pedirle todo a la IA. Exactamente. Y ojo, los atajos no siempre son malos. Hay tareas mecánicas que sí podemos automatizar, pero cuando el atajo entra en el corazón del aprendizaje, cuando dejas de ser una ayuda y se empieza a convertir en la base, ahí es donde perdemos algo muy importante, la capacidad de pensar por nosotros mismos. Claro, tiene la razón. Pero todos los atajos tienen precio. Y el precio que estamos pagando es la pérdida de habilidades fundamentales. Habilidades como la lectura comprensiva, la paciencia, la escritura propia, la investigación, la comparación, la duda, hasta incluso el análisis propio. Realmente. Exactamente. Y entender que es realmente la IA nos prepara para usarla con criterio. Si crees que es una especie de mente superior, te vas a subestimar. Si entiendes que es una herramienta basada en patrones, la vas a usar como lo ves, una ayuda, no un reemplazo. Exactamente. Muy de acuerdo con ustedes dos. La IA no es una amiga. Perdón. La IA no es magia. No es brujería. No es Dios. No es tu profesor. No es tu mamá. Es un código, datos, servidores y matemáticas. Lo impresionante no es la máquina en sí, sino lo que puede hacer en el humano. Ha sido capaz de construir. Y esto significa que tú también puedes aprender a dominar esto, en lugar de sentirte que te domina. Historia profunda y evaluación extendida. Evolución extendida. Para entender los retos, hay que entender de dónde viene todo. La IA no nació ayer. Claro. De hecho, comenzó con una pregunta Filosófica. 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 ¿Puede una máquina pensar? Bueno, mira, en los años 50, Alan Turing, el padre de la computación moderna, quiso responder eso con su famoso test de Turing, que básicamente dice, si tú conversas con una máquina y no puedes distinguirla de un ser humano, ¿no es eso inteligencia? En ese momento era casi ciencia ficción, pero sembró una idea que hoy vemos materializada en los chats de IA que usamos diariamente. Luego vinieron destacadas de experimentos, avances y retrocesos. A veces la IA parecía prometer demasiado y no cumplir, tanto así que hubo épocas que se llamaron inviernos de IA, donde muchos dejaron de creer en ella. Sin embargo, la historia no terminó allí. Exacto. Es verdaderamente cierto. Luego pasamos por décadas donde la IA avanzó muy lentamente. Pero todo cambió cuando el mundo comenzó a generar datos masivos como fotos, textos, videos, audios, búsquedas, redes sociales. Y todo eso alimentó a las IAs modernas. Claro, y ahí es donde entramos en un punto clave. Estas máquinas no son inteligentes por sí mismas. Son inteligentes porque comen información humana, información que tú produces, que yo produzco y que todos nosotros producimos. Exacto. Cuando subes una foto, vamos a poner este ejemplo. Cuando escribes un comentario, cuando publicas un video, cuando haces una búsqueda, estás generando datos que en muchos casos terminan formando parte del ecosistema digital, del que la IA se alimenta. Es como si, sin saberlo, estuviéramos entrenando a las mismas máquinas todos los días. O sea, que literalmente la IA o la tecnología depende de nosotros. ¿Cierto? Por eso, la IA es como un espejo gigante. Refleja lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero nuestros conocimientos, prejuicios, aciertos, errores y formas de hablar. Claro, yo concuerdo con ustedes. Entonces, si la IA aprende de nosotros y nosotros comenzamos a depender de la IA, ¿quién termina educando aquí? Esa es la verdadera pregunta del futuro. Exactamente. Y ahí aparece un reto ético enorme. Si la IA aprende de una sociedad desigual, de una sociedad con prejuicios, de una sociedad discriminada, entonces la IA puede amplificar esos prejuicios. Y nosotros como estudiantes tenemos que aprender
también a cuestionar ese lado oscuro. Claro, la historia de la IA no es solo una historia tecnológica, es una historia humana, es la historia de cómo usamos nuestros conocimientos para crear algo nuevo. Pero también es la historia de cómo ese algo nuevo nos obliga a mirarnos. Entendido. Y entender esa historia nos ayuda a no ver la IA como algo que cayó del cielo, sino como resultado de decisiones, de investigaciones, de intereses, de economía, de poder. Y si es resultado de decisiones humanas, eso significa que tú también puedes participar en decidir cómo quieres que sea el futuro. Claro. Exactamente. La pregunta ya no es solo, ¿puede ser una máquina de pensar? Sino, ¿qué tipo de humanidad queremos que la IA refleje? Y esta pregunta no la programan solo los ingenieros, la vamos construyendo todos, Claro. día a Estoy de día, acuerdo. también desde el aula. Bueno, compañeros, quiero que entremos ahora en un punto más aterrizado, más humano, porque si bien hablamos de teoría, historia, conceptos, al final lo que importa es cómo la IA está tocando la vida cotidiana de nosotros los estudiantes. Pero Jeremy, dime algo. ¿Tú recuerdas cómo era estudiar antes de las aplicaciones inteligentes, antes de Google Classroom, antes de ChatGPT, antes de Grammarly, antes de los traductores automáticos? Uy, claro que sí. Era una experiencia completamente distinta. Para investigar algo tenías que abrir un libro físico, leerlo, subrayarlo, copiar la información a mano. Hoy, si un estudiante necesita información, literalmente le escribe, presiona Enter y listo, la tiene en segundos. Y no voy a decir que es malo, pero definitivamente ha cambiado no solo el ritmo, sino la mentalidad. Ahora es como si todo tuviera que ser rápido, como si no tuviéramos tiempo para detenernos a pensar. Exactamente. Es que es algo tan wow. Y no solo eso, también ha cambiado la forma en que hacemos trabajos en grupo. Porque antes se reunían, discutían, se repartían partes, cada quien investigaba, escribía y revisaba. Ahora, a veces, para que uno solo abra la IA, escribe un prompt, un prompt. Un pronto. Sí, exactamente, un prompt. Y manda el texto al grupo. Y los demás ni siquiera lo leen completo. Le ponen el nombre y listo, ya terminaron. Así mismo. Claro, es todo lo que usted dice. Totalmente. Antes tenías que leer para poder entender. Hoy puedes entender sin leer. Y es algo que está mal. Y eso parece un avance, pero también es un arma de doble filo. Porque Sí. si no lees, no desarrollas tu propia interpretación. Si no interpretas, no piensas. Y si no piensas, entonces, ¿quién está pensando por ti? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y mira, lo que yo he notado, muchos estudiantes ya no empiezan una tarea pensando, ¿cómo lo hago yo? Empiezan pensando, ¿cómo lo hace la IA por mí? Eso cambia todo, cambia la motivación, la autonomía, la curiosidad, en vez de investigar por interés, investiga por obligación. Y la IA les quita hasta esa parte. Exacto. Y eso tiene un efecto silencioso, ¿sabían? Claro, claro. Porque no lo ves de inmediato, porque no lo vemos de inmediato. Pero con el tiempo te das cuenta de que cuentas De que ya más, eres dependiente de la IA. exacto, cuentas de que te cuesta más concentrarte, te cuesta más empezar algo desde cero, te cuesta más sostener una idea propia sin buscar validación en la pantalla. Claro, y eso también afecta la concentración, porque si cada vez que algo se pone un poquito difícil, por así decirlo, te rindes y te vas a preguntarle a la IA, yo tengo testimonio de eso. ¿Qué pasa con tu tolerancia a la frustración? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu capacidad de insistir a entender algo? Se debilita, se erosiona. Y no solo eso, la IA está cambiando hábitos profundos. Por ejemplo, los estudiantes ya no memorizan fechas, ya no aprenden reglas ortográficas, ya no calculan mentalmente, no escriben textos largos, no analizan lecturas difíciles.
Todo eso lo delegan. Y cuando delegas demasiado, tu mente se acostumbra a la comodidad. Ese es el tema fundamental, que así se podría decir. Y después, como llega un examen, después cuando llega un examen sin IA o una entrevista de trabajo o Ay, una ay, situación ay. de la vida real donde tienes que pensar rápido, te das cuenta de que estás muy, pero muy flojo Claro, mentalmente. ya está ahí temblando del miedo. Pero te Claro. voy a decir algo fuerte. La inteligencia artificial no es solo lo que sabes, ni la inteligencia tampoco, hablando en sí. La inteligencia es lo que haces con lo que sabes, claro. Si tú delegas cada acción intelectual, entonces tu inteligencia no crece, solo crece la de la máquina. Se nutre. Exactamente. Y hablando de esto, hay un tema delicado, la identidad académica. ¿Qué significa eso? Que antes, cuando tú escribías un ensayo, ese ensayo no tenía tu voz, tu forma de ver el mundo, tu creatividad, tu personalidad. Pero ahora muchos trabajos son iguales, escritos por la misma IA. Monótono. El profesor lee y dice, está bien escrito, pero no siento al estudiante. Y es verdad, es literalmente lo que está haciendo. Y concuerdo contigo en esa parte. Es como si el texto no tuviera alma, no tuviera personalidad, Exacto. no tuviera literalmente creatividad. No sale de ti. Como si cualquiera lo hubiera podido escribir. Y eso es triste, porque estudiar también es construir una voz. Claro, e incluso eso da miedo, porque si todo lo que producimos suena igual, entonces dejamos de ser autores para convertirnos en editores de lo que una máquina produce. Es como el ejemplo de el loro. Es como que si el loro te hiciera la clase. Exacto. Por eso, esta conversación es tan importante. La IA es poderosa, sí. Pero la verdadera pregunta es, ¿está potenciando a los estudiantes o los está adormeciendo? Y ahí es donde entra tu verdadera responsabilidad. Tú puedes decir, tú puedes decidir usarla, la IA, para hacer todo por ti. O puedes decirle o decidir cómo usarla y, ¿cómo te explico? O sea, cómo usarla tipo herramienta que no te reemplazara. También tú decides si la IA se convierte en tu muleta o en tu escalera. O muchas veces se convierte en una piedra. Exactamente. Entonces, hablando sobre la dependencia total de la IA, el primer reto de la independencia, o sea, de la dependencia, perdón, no es mentira. La IA es adictiva porque entretenga, no porque entretenga, sino porque facilita y todo lo que es fácil engancha, lo vemos en todos los lados. Exactamente. Si un estudiante usa la IA una vez para hacer un resumen, ya después no quiere hacerlo manual, porque se acostumbran a eso. Si la usa una vez para escribir un texto, después no quieres escribirlo él. Si la usa una vez para resolver un problema, después no quiere intentar resolverlo por sí mismo. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si puedes hacerlo sin ella porque te acostumbras a eso. Exactamente. Y eso se parece mucho a otras dependencias. Cuando te acostumbras a algo que resuelve siempre, o sea, que siempre dependes de eso, empiezas a sentirte incapaz en esto. Y entonces no solo dependes técnicamente de ella, sino emocionalmente. Es como si se volviera una extensión de tu cerebro. O sea, tu cerebro te pide dopamina. ¿Qué es la dopamina? Vendría siendo la ira. Claro, y tenemos un reto que es el pensamiento crítico debilitado, que si lo analizamos bien es sumamente grave. El segundo reto es aún más peligroso, la pérdida del pensamiento crítico. Porque la IA no solo responde bonito, responde elegante y responde con seguridad. Y ahí es donde muchos estudiantes caen. Piensan que si la IA lo dijo, entonces es... Exactamente. Pero la IA se equivoca muchísimo. Ha inventado libros que no existen, estudios falsos, hasta personajes falsos, fechas erróneas, conceptos mal explicados. Y la diferencia
Es que lo dice con tanta confianza que engaña y la gente piensa que es cierto. Entonces se llevan de eso. Por eso, la habilidad más importante del mundo será saber preguntar. ¿Esto es verdad? ¿Tiene sentido? ¿De dónde viene esta información? Exacto. Antes el reto era contar información. Ahora el reto es filtrar información. Y la IA puede ayudarte a encontrar. Pero filtrar sigue siendo tu trabajo. Si tú lo filtras, si tú no dudas, si tú no contrastas, entonces la IA puede convertirse en una fábrica de errores elegantes. Claro, compañera. Entonces también tenemos el reto 3, que es la creatividad en peligro. Eso se está extinguiendo. La creatividad está en riesgo. ¿Por qué? Porque la creatividad nace del vacío, del silencio, de la duda, del esfuerzo. Pero si la primera duda que tienes la resuelve la inteligencia artificial, ¿en qué momento tu mente experimenta, prueba o inventa? Señores, díganme. Wow. Por eso muchos estudiantes están perdiendo su estilo, su chispa, su imaginación. La IA no quita ideas, pero sí quita el proceso de llegar a ellas. Y ese proceso es la creatividad. Exacto, la creatividad es como un músculo. Si no la usas, se debilita. Si siempre dejas que la IA sea la que propone, si dejas que solamente la IA sea la que describe, la que organiza, tu propio músculo creativo se queda quieto. Y después, después cuesta mucho más activar. Claro, señores, como usted y al gimnasio, músculo y no Exactamente. alimentarse, no cena. Entonces tenemos el reto 4, que es la ética académica. Señores, hablemos claro. Hacer una tarea con IA, sin decirlo, es engañarse. No engañas al maestro, no te engañas a ti mismo, te robas tu oportunidad de aprender. Exacto. Y a largo plazo, cuando llegas a la universidad o a un trabajo y no sabes hacer nada sin la IA, te vas a cocinar frito. Ahí te das cuenta del daño. Muchos no están estudiando, solo están aprobando. Exactamente. La ética académica no es solo un tema es un tema de quién te estás convirtiendo. Si te acostumbras a que otro piense por ti, si te acostumbras a que otro hable por ti, aunque ese otro sea una IA, te vas entrando para vivir engañándote. Y eso tarde o temprano explota. Claro, recuerden que las mentiras no duran. El reto 5 es la desigualdad digital, por Dios. Este reto casi nadie lo menciona. La IA no es igual para todos. Los que tienen buena tecnología, buen internet, buenos dispositivos y buenos recursos avanzan más rápidos. Los demás se quedan atrás. Por ejemplo, un ejemplo que tengo es la versión Pro de ChatGPT. ¿Cierto? Es una nueva desigualdad educativa. Antes la desigualdad era quien tenía libros, ahora es quien tiene acceso a la IA. Exactamente. ¿Quién paga $10? Exacto. Si no tienes algo premium, tan siquiera la puedes disfrutar Ciertamente. no la puedes disfrutar completamente. Te da la información a veces mal o te la da muy corta. Exactamente. Y a veces te quedas sin recargas, por ejemplo, de colocar una foto o cualquier cosa. Y por eso también es importante que las escuelas, colegios, universidades y gobiernos piensen en políticas para equilibrar el acceso. Porque si no, vamos a tener una brecha entre quienes crecieron con la IA como apoyo y quienes nunca pudieron usar. Claro. Entonces, me refiero, yo defiendo que la IA es una oportunidad gigantesca. Hace posiblemente aprender más rápido, explorar más temas, tener un tutor personalizado, pero ojo, si sabemos utilizarla. Mejorar en tareas, nos ayuda a mejorar en áreas donde uno era débil. Nos permite practicar idiomas, entender conceptos difíciles con ejemplos sencillos, claro. Recibir explicaciones adaptadas a nuestro nivel. Exacto. Crítico del uso excesivo. Y yo digo lo contrario. La IA puede hacer que los estudiantes pierdan habilidades básicas.
se vuelven dependientes y dejan de pensar. La IA no está diseñada para desarrollar tu disciplina ni tu esfuerzo. Si tú solo copias y pegas, no estás aprendiendo, estás delegando tu aprendizaje. Exactamente. Yo me pongo en medio. Creo que la IA puede ser una gran aliada, pero también un gran enemigo. Verdaderamente. Escuche bien. Depende de cómo la uses. Siempre lo diré y siempre estaré de acuerdo. Si la usas para entender, está bien, muy bien. Si la usas para evadir el esfuerzo a ti mismo, está súper mal. Pero Jeremy, piensa esto. Un estudiante que antes no entendía matemáticas, hoy tiene las herramientas que le permiten avanzar al mismo ritmo que otros. La IA democratiza el aprendizaje. Permite que alguien que no puede pagarse un tutor tenga al menos una forma de recibir explicaciones, de aprender, de estudiar. Sí, pero no los reemplaza. ¿De qué sirve que la IA te explique si tú no procesas? Si no analizas, no razonas, no discutes, no pones en práctica y solo eres un lector pasivo. El conocimiento no es algo que se descarga, es algo que se construye. Exacto. Tal vez la clave es hacer acuerdos personales. Por ejemplo, usaría solo después de haber intentado resolver algo por tu cuenta. O usarla solo para revisar, no para crear uno desde cero. Usarla como apoyo, pero no como fuente única. Claro, eso me gusta. Porque es verdad que la IA también puede motivar, señores. Claro. Cuando entiendes algo más rápido, gracias a una buena explicación, te animas a seguir. Pero si solo lo usas para salir del paso, no te anima, te adormece, no te dan ganas de hacer nada. Exactamente. Y el riesgo es que si te acostumbras a lo fácil, después todo lo que implique esfuerzo te parece demasiado por Claro. acostumbrarte a la IA. Y la vida real no funciona así. El trabajo, los proyectos, los sueños, todo requiere esfuerzo sostenido. Claro, exactamente. Entonces, podríamos decir que el reto no es IA, sino haya. No, el reto es, ¿cómo hago para que la IA me ayude a crecer y no a quedarme piloto automático? Bueno, después de todo esto, queremos dejar un mensaje claro. La IA es una herramienta, no tu cerebro. Y una herramienta poderosa, pero peligrosa si no sabes usarla. El futuro no será de los que sepan manejar la IA, será de los que sepan manejarse a sí mismo en Claro. presencia de la IA. Exacto. Claro, si aprendes a usarla sin depender de ella, ganas. Si piensas por ti mismo antes de pedir ayuda, ganas. Si desarrollas creatividad, ética, criterio, ganas. La IA puede ayudarte a aprender, pero solo tú puedes decidir quién eres como estudiante, como profesional y como persona, no la IA. El reto no es vencer a la IA, es no perder tu humanidad frente a ella. Exacto. Y eso significa seguir leyendo, significa seguir escribiendo con tus palabras, seguir preguntándote cosas a ti mismo, seguir dudando, seguir creando. Señores, dudar no significa que eres inútil, significa que estás aprendiendo. Exacto. Seguir equivocándote y volviendo a intentar, porque eso es aprender de verdad. Claro, y este guión, esta conversación no es el final del tema, es solo el inicio de una reflexión que tú tienes que continuar en tu propia vida, diariamente, con todo. Exactamente. Por eso, cada vez que abras una IA, después de este programa, pregúntate, ¿la estoy usando para crecer o para evadir y pensar y evadir y evitar pensar? Compañero. Exacto. Exacto. Si la respuesta es que la usas para crecer, vas por muy buen camino. Si no, este es un buen momento para cambiar la forma en la que la usas y en la cual la haces. Gracias, compañero, en este podcast. Gracias por acompañarme. Gracias por permitir y transmitir las informaciones que ustedes tenían y el conocimiento, obvio,
sobre la inteligencia artificial y los retos para los estudiantes del siglo XXI. Somos Rubí, Jeremy y Yariani. 3 voces, 3 miradas, pero un mismo objetivo: ayudarte a pensar mejor en medio de la tecnología. Exactamente, compañeros. Nos despedimos, pero recuerda, la verdadera inteligencia Comienza en ti.